Mucho gusto para todos ustedes. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en alianza con la Academia de Medicina de Caldas, tiene el gusto este año de ofrecerles un ciclo de conferencias, las cuales comienzan este miércoles próximo y se siguen celebrando, se siguen realizando el tercer miércoles de cada mes. Vamos a comenzar las conferencias con cáncer de próstata y este cáncer estará a cargo del doctor Jorge Pardo, médico urólogo de nuestra ciudad de Manizales. Bueno, pero simultáneamente estaremos dando comienzo también a un diplomado de salud mental, el cual está enriquecido con una serie de conferencias y una serie de módulos que serán dictados igualmente a partir de la tercera semana de agosto y el diplomado estaría terminando a mediados de diciembre. Todos están invitados cordialmente, todos están bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y con respecto al diplomado, recordarles que hay un cupo limitado solamente para 30 personas. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerlos la invitación que me hacen para presentar un tema que es cotidiano, un tema de importancia y de salud pública, diría yo. Y es que vamos a hablar del cáncer de próstata, pero de un tópico muy específico, y es el tamizaje o el llamado screening con el fin de conseguir diagnóstico temprano de la enfermedad. Yo soy Jorge Pardo Trujillo, soy médico egresado de la Universidad de Caldas, hice urología en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y trabajo aquí en la ciudad de Manizales desde hace un cuarto de siglo. Es importante que entendamos que la glándula prostática es un órgano que se encuentra debajo de la vejiga y que rodea de manera circunferencial la uretra. Está de cierta manera anatómicamente escondido en la profundidad de la pelvis. Y la que más nos inquieta es el componente glandular que tiene este órgano, de donde se origina el cáncer de la próstata. El cáncer de la próstata más frecuente del que vamos a hablar es el adenocarcinoma o el dependiente de los acinos prostáticos. Es una condición clínica bastante frecuente, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. Y es muy importante el diagnóstico temprano con el fin de poder evaluar y ofrecer eventualmente opciones de manejo a esta condición que, cuando no es tratada, perfectamente puede ser mortal. Aquí, como parte de la orientación de esta acción, hay que darle importancia suma al papel del médico general como la puerta de entrada de cualquier paciente en un sistema diagnóstico de condiciones clínicas, pero también en un sistema de evaluación temprana y de tamizaje de condiciones clínicas tan importantes como el cáncer de próstata y otro tipo de enfermedades. Y yo pienso que dentro del abordaje de lo que estamos viendo, estoy enfocándome muy precisamente en el papel del médico general, en el conocimiento del médico general y pues obviamente en las implicaciones como especialista del diagnóstico temprano y de la detección oportuna del cáncer de la próstata. Para poder hablar de tamizaje, para poder hablar de la importancia de esta enfermedad, de por qué tenemos que hacer un diagnóstico temprano, pues es fundamental que hablemos de la epidemiología del cáncer de próstata. Y sin duda alguna que es sorprendente la frecuencia de este tumor en todo el mundo. La estadística que nos presenta Globocan en la página de la Organización Mundial de la Salud muestra que en todos los países del mundo, de los 184 países del mundo, es el segundo cáncer más común en hombres. Y para este año se espera que sean 1.4 millones de casos nuevos, con una mortalidad que no es despreciable de 375,000
muertes por año. Los países desarrollados, el occidente, tiene una tasa de incidencia mucho mayor. Esto se debe, entre otras cosas, a que la búsqueda activa pues, permite encontrar tumores con más frecuencia, pero además porque como vamos a ver, porque los factores externos, los factores medioambientales, dietarios, etcétera, pueden jugar un papel importante dentro de la génesis del adenocarcinoma de próstata. Aquí traigo, por ejemplo, 3 escenarios importantes, los sitios de más frecuencia de diagnóstico de cáncer de próstata. Estos son tasas estandarizadas por edad en algunas regiones geográficas del país. Los que más presentan cáncer de próstata, Estados Unidos y el área de Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, que presentan, digamos que en promedio ellos dos, 100 casos por cada 100.000 habitantes. Europa Occidental y Europa del Norte no están muy lejanos, 90 casos por 100.000 habitantes. Y fíjense la diferencia importante que hay entre países del Asia Central y Asia del Sur, en donde perfectamente es 10 veces menos la incidencia del diagnóstico de cáncer de próstata. Aquí, insisto, como lo decía antes, juega un papel importante la posibilidad de acceso a la salud, la posibilidad de acceso a los medios diagnósticos y la tendencia que tienen los gobiernos de detección temprana, todos los programas de detección temprana oportuna de cáncer de próstata, que juegan un papel importante para definir esos casos nuevos. Pero, pues, ¿qué pasa en Colombia? Porque es muy importante que nosotros tengamos que ver la situación con una lupa dentro de nuestro país. La misma información que presenta Clobocan muestra que este es el cáncer más frecuente en hombres mayores de 40 años. Aquí estamos excluyendo los cánceres de piel no melanoma. La incidencia comparada, por ejemplo, con lo que veíamos anteriormente en Estados Unidos o en Nueva Zelanda, es de 60 casos por 100.000 habitantes, pero la mortalidad de cáncer de próstata en Colombia es mayor cuando lo comparamos, por ejemplo, con la mortalidad en países diferentes de Occidente. En Colombia en particular, el cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por cáncer en mayores de 40 años. Y aquí tenemos un inconveniente adicional, y es que el acceso a la salud puede no ser tan oportuno, puede no ser tan expedito en zonas rurales, y por eso encontramos aún casos de diagnóstico tardío en áreas rurales, por ejemplo, que pueden favorecer en que la mortalidad sea mayor cuando lo comparamos con países que tienen un sistema de salud que permite a las personas que no están en las zonas urbanas la consulta y el diagnóstico temprano de esta condición. ¿Cuáles entonces serían los factores de riesgo? Ya sabemos que es una condición frecuente y potencialmente mortal. Si es frecuente y potencialmente mortal, debemos buscarla de manera activa para tratar de encontrarla a tiempo. Y entonces es también que sepamos cuáles son los factores de riesgo para poder estratificar la población nuestra y saber quiénes necesitan una evaluación, un chequeo con más ahínco y quién eventualmente podríamos ser más permisivos en el tiempo o en la frecuencia del tamizaje o de la evaluación de cáncer de próstata. He clasificado los factores de riesgo en 2 grupos, los que no son modificables, no dependen de que yo cambie, no puedo cambiarlos, y obviamente los modificables. Dentro de los no modificables, los 3 más importantes, la edad, la raza y la historia familiar. Ya vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Y los modificables, existe un sinnúmero de situaciones que pueden o que han sido estudiadas en relación con la posibilidad de generar o de favorecer o proteger de cáncer de próstata, como enfermedades asociadas o en la utilización de ciertos medicamentos para enfermedades asociadas o incluso para hiperplasia benigna de próstata, los cambios dietarios que tanta influencia tienen y eventualmente otros factores de riesgo. Comencemos viendo los factores de riesgo que son no modificables. La edad es uno de los factores más importantes. Esta es una enfermedad de adultos. El 60% de los adenocarcinoma de próstata se dan mayores de 65 años. Entre más joven es el paciente, la posibilidad de presentar un cáncer de próstata es muchísimo menor.
La estadística mundial muestra que por debajo de 40 años la posibilidad de tener un cáncer de próstata es de tan solo 0,005%. En la medida en que envejecemos, esa frecuencia de cáncer de próstata es mucho mayor. Y por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como los protocolos de evaluación y de tamizaje de cáncer de próstata. Frente a la raza de afrodescendientes, la raza negra, tiene un papel desfavorable en el comportamiento y en el manejo de la enfermedad. Obviamente que este es un concepto en el que hay bastante discusión en la literatura, porque es que dentro del mismo África, dentro de las líneas genéticas del origen de la raza negra, no todas son iguales y no podemos medirlas con el mismo rasero. Aquí estamos viendo que los países africanos primero tienen una posibilidad de acceso a la salud que es muchísimo menor la de los países desarrollados. Entonces estamos midiendo y estamos viendo, comparando los que viven en Occidente, cuando los comparamos con los nativos, digámoslo así, y la diferencia de presentación es muchísimo más alta en ellos como raza que en los nativos o que en los de raza no negra. La incidencia, como lo ven ustedes aquí, es casi el doble en Norteamérica entre los nativos de raza blanca y los que tienen la raza negra, 170 por 100.000 habitantes. Pero además de eso, la mortalidad por cáncer de próstata en este grupo específico de raza es muchísimo mayor. Debutan más temprano con enfermedades más avanzadas, advirtiendo que la estadística nos demuestra que el acceso de salud de los pacientes de raza afroamericana en términos generales en Occidente es mucho menos fácil, menos expedita que la población nativa. Sin embargo, si nosotros encontramos un paciente de raza negra en el estado clínico igual que el paciente de raza blanca y los tratamos de la misma manera, podemos ofrecer la misma tasa de cura. Por eso la importancia de identificarlos como un grupo especial para detección más temprana y probablemente con una búsqueda con más ahínco, con el fin de identificarlo y poder ofrecer terapias curativas. Y un tercer punto que es fundamental, la historia familiar. Existe carcinoma de próstata que es heredado, existe carcinoma de próstata que es familiar. Pero para no entrar en esa discusión o en esa precisión de esos dos términos, quiero dejar pues el mensaje de que si existe una historia familiar cercana de cáncer de próstata, la posibilidad de que ese hombre tenga un cáncer de próstata es muchísimo mayor. El 20% de todos los hombres que diagnosticamos con cáncer de próstata tienen al menos un familiar con cáncer de próstata diagnosticado. Y fíjense ustedes, la sola presencia de un familiar en primera línea de consanguinidad con cáncer de próstata puede duplicar la posibilidad de que ese paciente tenga un cáncer de próstata. Por tanto, hay que contemplarlo dentro de la historia clínica, dentro del análisis que hacemos con los pacientes que se presentan en nuestra consulta. ¿Qué tan riesgo, desde cuándo que debemos comenzar el tamizaje de cáncer de próstata en esa persona en particular, si tiene o no antecedentes de cáncer de próstata? Aquí es muy importante hacer la anotación de que existen unos genes que facilitan la presencia de cáncer de próstata y que aumentan la agresividad del mismo. Quiero hacer énfasis en los pacientes o las personas, los hombres con genes relacionados con el cáncer de seno, el BRCA1 y el BRCA2. Estos pacientes, cuando tienen esa carga genética, perfectamente tienen una tasa de cáncer de próstata más temprana y una agresividad mucho mayor que no infrecuentemente en la consulta urológica y en la consulta genética debemos contemplar para ser más insistentes en la búsqueda específica de este tipo de tumores. Pero hay factores de riesgo modificables. Entonces, se ha hablado mucho de las enfermedades asociadas, específicamente de estas tres que hay aquí. Empezaré por la última, la diabetes per se en los estudios poblacionales no ha demostrado que sea un factor de riesgo ni para la presencia ni para la agresividad de cáncer de próstata. La pongo ahí porque estaba medida y porque el uso de metformina puede jugar un papel en digamos, en la presentación del cáncer de próstata, como lo voy a conversar ahorita. Entonces, la diabetes dentro de los estudios no tiene un factor importante, pero
la obesidad y el síndrome metabólico en particular sí pueden jugar un papel en la agresividad de la lesión. No es más frecuente en obesos que en los no obesos, pero sí el comportamiento de la enfermedad tumoral es más agresiva en el obeso. Incluso hay algunos trabajos que sugieren que la obesidad puede ser un factor protector. Obviamente no debemos contemplarlo pues así, pero sí tenemos que tener en cuenta que pacientes obesos y de síndrome metabólico pueden presentarse con una enfermedad más agresiva y tenemos que tenerlo dentro del espectro de la evaluación clínica para el tamizaje y diagnóstico temprano. En relación con esto mismo, los medicamentos que los pacientes utilizan, pues pueden jugar un papel que pueda empeorar, que pueda facilitar la presencia de cáncer de próstata. En este caso, ni la metformina para el manejo pues, de los trastornos de azúcar, ni las estatinas, que en algún momento se dijeron que podían jugar un papel protector importante, han demostrado o están dentro de cualquiera de las guías científicas como fármacos que puedan jugar un papel importante en quimioprevención de cáncer de próstata. Aquí hay un muy importante, o una línea de medicamentos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, medicamentos utilizados por nosotros, urólogos, en el paciente con hiperplasia prostática benigna, porque son un bloqueador hormonal, pero hoy en día, además, en la parte de dermatología y de los especialistas en tricología, porque protege contra la alopecia, estos inhibidores modifican el comportamiento del cáncer de próstata. Estudios clásicos sugerían que era una molécula quimioprotectora de cáncer de próstata. Hoy en día podemos decir que hay dos condiciones importantes. Uno, el paciente que está tomando este tipo de medicamentos, el antígeno prostático específico se va a ver modificado, incluso se puede reducir hasta el 50% del valor real tomando este tipo de medicamentos. Y dos, que sí puede reducir la presencia de cáncer de próstata de bajo grado, es decir, cáncer de los que consideramos que no son clínicamente significativos, pero no previenen los carcinomas clínicamente significativos o los carcinomas de riesgo intermedio o de riesgo alto, que son los que finalmente tenemos que encontrar porque pueden poner en riesgo la calidad de vida de ese paciente y la cantidad de vida. Hay trabajos que sugieren que el consumo regular de ácido acetilsalicílico puede reducir la aparición o el riesgo de cáncer de próstata. Lo dejo como una información valiosa en este sentido. En factores dietarios, los pacientes que viven en zonas de baja presencia de cáncer de próstata, los asiáticos, por ejemplo, que migran al occidente, pueden adquirir en la siguiente generación, o si migran y adquieren las costumbres desde que son pequeños, las costumbres del país al que llegaron, pueden tener la misma tasa de cáncer de próstata que los nativos a donde llegaron. Y eso nos sugiere que hay factores medioambientales, muy probablemente la dieta, que juegan un papel facilitador en la presencia de cáncer de próstata. Estos cuatro tópicos son importantes. El consumo del alcohol tiene relación con cáncer de próstata. Los estudios muestran que si uno es un consumidor de alto volumen de alcohol, hay un riesgo de cáncer de próstata mayor, pero también muestran que si es consumidor de alcohol pudiera tener mayor tasa de cáncer de próstata. El café tiene un factor protector para la presencia de cáncer de próstata. 2, 3 tazas al día parecen tener, esos pacientes que toman 2 o 3 tazas al día tienen menor incidencia de cáncer de próstata. Las carnes rojas, el consumo de carne roja, sin duda alguna, que tiene un factor facilitador en la aparición de cáncer de próstata. Y los fitoestrógenos, los derivados de la soya, juegan un papel fitoprotector, protector de cáncer de próstata. Estos son 4 ejemplos básicamente con los que quería básicamente demostrar que sí existe incidencia en algunos de los hábitos que nosotros tomamos en el día a día que pueden jugar papel importante en la presentación de cáncer de próstata. Otros factores menos frecuentes que se dice con respecto al tabaco, no hay una relación importante entre tabaquismo y cáncer de próstata. Sí hay una relación directa entre la infección con papilomavirus 16 y cáncer de próstata. La exposición, digamos, laboral, específicamente con ciertos pesticidas, puede ser un factor facilitador de la aparición de cáncer de próstata y tenemos que tenerlo en cuenta dentro de del diagnóstico, dentro de la historia clínica que hacemos. Y la exposición al sol protege se ha pensado que hay un mecanismo relacionado con la vitamina D, pero es claro que las latitudes, los países están en latitudes donde tienen
meses del año que tienen baja exposición al sol, tienen una tasa mayor de cáncer de próstata y eso puede estar relacionado. ¿De qué se trata el tamizaje? Porque pues ya hablamos de frecuencia, hablamos de factores de riesgo que a nosotros como médicos, médico general y especialistas, tienen que alertarnos sobre cuál paciente necesita mayor énfasis en la búsqueda de cáncer de próstata y con cuáles podemos ser un poco más complacientes, si puedo utilizar esa palabra. Entonces, ¿qué es el tamizaje de cáncer de próstata? ¿O qué es el tamizaje en general? Es la detección en personas que no tienen síntomas de una condición clínica. Y en este caso en particular, en carcinoma clínicamente significativo. Pongo este término, lo pongo entre comillas, porque vamos a hablar ahorita de qué es un carcinoma clínicamente significativo. ¿Cómo debemos hacerlo? El tamizaje, la evaluación poblacional en el mundo occidental. De hecho, en todo el mundo se hace con base en la medición en sangre de una molécula que se llama el antígeno prostático específico y la realización del examen físico, un tacto rectal. Lo había hablado al comienzo, anatómicamente es una glándula oculta en lo profundo de la pelvis. El sitio o la manera más expedita de evaluar esa glándula es a través de un tacto rectal. Y finalmente tocaré un tema tangencialmente y es el papel de las imágenes diagnósticas y específicamente de esta modalidad que nos ayuda mucho hoy en día a los especialistas para tomar decisiones frente a la necesidad o no de una biopsia. ¿Qué es entonces un carcinoma de próstata clínicamente significativo? El término clínicamente significativo lo estamos utilizando nosotros para separar, para segregar aquel cáncer de próstata que puede generar una morbilidad o una muerte en un paciente en particular. Existen, por tanto, muchos pacientes que dentro de su glándula prostática albergan células tumorales, pero que el comportamiento clínico y el comportamiento biológico de esos tumores es bastante benévolo y tenemos que tratar de segregar cuáles son los clínicamente significativos de los de comportamiento benévolo para evitar sobretratamiento, como lo pongo aquí en la diapositiva. Los tratamientos que ofrecemos para manejo del cáncer de próstata son tratamientos agresivos, existen diferentes opciones, pero generan unos efectos secundarios que el paciente debe conocer y que nosotros como médicos debemos conocer, porque cuando le ofrecemos a un paciente una terapia, debemos entre todos asumir las posibles consecuencias de definir ese tratamiento, ¿no? Entonces, el objetivo hoy en el tamizaje de cáncer de próstata está enfocado en detectar los tumores que consideramos clínicamente significativos y dejar a un lado, no diagnosticar aquellos que biológicamente no generen un potencial daño en el paciente y que los podamos eventualmente dejar sin diagnóstico. El antígeno prostático específico es pilar del tamizaje de cáncer de la próstata. El antígeno prostático específico es una enzima que produce la glándula prostática. Los acinos de la glándula prostática producen una glicoproteína, es una serina proteasa normal en el líquido seminal de todos los hombres. Tiene una función específica dentro del líquido seminal. Una pequeña porción de esta molécula se filtra a la sangre y la podemos medir en el torrente sanguíneo. De manera poblacional se ha tratado de definir cuál es el dintel, cuál es el umbral sobre el cual debemos preocuparnos y por debajo del cual digamos que pudiéramos estar un poco más tranquilos para la sospecha de cáncer de próstata. Este antígeno prostático es una molécula específica de la próstata en el organismo del adulto. Generalmente no hay ningún otro órgano que produzca esta proteína de manera significativa para el laboratorio, pero no es específica de cáncer. Un sinnúmero de condiciones pueden elevar el antígeno prostático en rango lo suficiente para que salga del nivel que para nosotros de tranquilidad y nos obligue a tratar de hacer una evaluación diagnóstica juiciosa. Algo muy importante, las infecciones urinarias, la manipulación de la vía urinaria inferior, son factores que elevan de manera importante el antígeno prostático específico. Y algo que clínicamente no tiene digamos, una penetrancia importante es el tacto rectal. Siempre nos han dicho que el tacto rectal modifica el nivel de antígeno,
pues lo sabemos ya por estudios serios de que perfectamente uno puede medir un nivel de antígeno prostático y no vamos a cambiar una conducta porque el tacto rectal modifique el nivel de antígeno prostático. Dentro de las guías internacionales, tal vez hoy por hoy, el umbral, el dintel por encima del cual tenemos que estar atentos en el antígeno prostático específico es de 3 nanogramos por decilitro. Niveles por debajo de 3 nanogramos por decilitro nos da tranquilidad en ese paciente que tenemos frente a nosotros. Niveles por encima de 3 nanogramos por decilitro nos generan la alerta para eventualmente discutir con el paciente las posibilidades de continuar adelante con tamizaje y diagnóstico temprano de cáncer de la próstata. Ahí juega un papel importante el examen físico. El tacto rectal debe hacerse como parte del tamizaje de próstata. Ya lo decía antes, el tamizaje poblacional se basa en antígeno prostático, en la medición en sangre de este marcador y en el examen clínico. Tacto rectal. El tacto rectal sigue siendo muy útil porque, como lo dicen los estudios, hasta el 8% de casos de cáncer de próstata, uno puede tener cambios al tacto rectal que no están relacionados con antígenos prostáticos elevados. Entonces, una evaluación clínica de un médico general con experiencia, de una especialista, en donde hay una sospecha de cáncer de próstata, debe hacer que ese paciente probablemente continúe con un algoritmo de evaluación de diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Sigue jugando un papel muy importante el tacto rectal. Siempre discuto con mis pacientes, el antígeno y el tacto son formas poblacionalmente fáciles de adquirir, baratas y que nos dan una alta sensibilidad cuando son normales para decirle a ese paciente con tranquilidad que no tiene un cáncer de próstata y que podemos seguir un protocolo de tamizaje en seguimiento de acuerdo a diferentes recomendaciones que hacen las guías internacionales. Entonces, ¿qué tenemos de las sociedades internacionales? Traigo 3 en especial a las que les prestamos bastante atención. La primera es la recomendación de la Asociación Americana de Urología. Ellos recomiendan hacer tamizaje poblacional en los hombres entre los 55 y los 69 años, en términos generales cada 2 años, pero con una decisión que es individualizada de acuerdo a los factores de riesgo que ya vimos y a la aceptación por parte del paciente de entrar en un protocolo de diagnóstico temprano. Hago énfasis en ese tópico porque hay que discutir con el paciente las consecuencias del diagnóstico de cáncer de próstata. El paciente no debe llegar a la consulta simplemente porque la norma dice que entran al diagnóstico temprano. Tenemos que advertir con él los riesgos de hacer un diagnóstico, las consecuencias de hacer un diagnóstico y un tratamiento, y por eso debemos tener decisiones concertadas con el paciente para la evaluación del tamizaje. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta la sobrevida de cada paciente. Está claramente establecido que podemos hacer evaluación y tamizaje de cáncer de próstata. La expectativa de vida del paciente en particular está superior a 10 a 15 años. Sobrevividas menores a 10 años, probablemente no le estemos ofreciendo a ese paciente ningún beneficio de encontrar de manera dirigida y temprana un cáncer de próstata, puesto que sus comorbilidades probablemente sean la causa de fallecimiento y no el cáncer de próstata incidental que le estamos buscando de manera incisiva y que le estamos encontrando. La expectativa de vida de los pacientes es muy importante. Entonces, estas recomendaciones no son camisas de fuerza. Y fíjense por eso que casi todos están cesando el tamizaje poblacional a los 70 años, porque creemos que el paciente a los 80, o sea, que la sobrevida de la población general masculina no está por encima de los 80-85 años. La Sociedad Europea de Urología recomienda el tamizaje en mayores de 50 años o mayores de 45 años que tienen algún tipo de riesgo, raza negra o antecedentes familiares de cáncer de próstata. Hoy algunas de estas recomendaciones, además, si uno encuentra la presencia de cambios genéticos, pudiera empezar desde antes, desde los 40. Pero siempre, tal y como lo dice la guía de la Sociedad Europea, con un enfoque individualizado. Medir factor de riesgo de cada paciente, medir expectativa de vida de cada paciente y discutir con el paciente
la posibilidad de que si encontramos un tumor, viene una avalancha de propuestas y de opciones. La Sociedad Colombiana de Urología, la sociedad nuestra, la que utilizamos los urólogos colombianos, tiene una recomendación que se haga un tamizaje poblacional de cáncer de próstata entre los 50 y los 70 años o 45 años de comienzo de tamizaje para detección temprana, si hay factores de riesgo, con una recomendación de evaluación anual. Nosotros tenemos dificultades por un sistema de salud que todos conocemos en esa frecuencia de tamizaje de cáncer de próstata. Por tanto, hemos creído que el tamizaje anual es valioso para la detección temprana y oportuna de cáncer de próstata en nuestra población. El tamizaje genera controversia, obviamente. Si nosotros tenemos antígenos elevados, eso genera ansiedad, falsos positivos de antígenos elevados. El hecho de que existan antígenos elevados o tactos anormales que obliguen a hacer biopsias innecesarias es un costo para el sistema, es un riesgo adicional que le ponemos al paciente de complicar el procedimiento, y eso hace parte de un paciente que llega a la consulta nuestra sin ningún tipo de síntomas, simplemente porque voy a entrar en un plan de detección temprana de cáncer de próstata. Y el tamizaje, en términos generales, también puede llevar a sobrediagnóstico. Hablábamos ahorita de la diferencia entre los carcinomas clínicamente significativos y los carcinomas, digamos, no clínicamente significativos. Cuando encontramos tumores que no son clínicamente significativos, probablemente ese paciente que ya tiene un diagnóstico, que le estamos haciendo un diagnóstico de cáncer de próstata, lo estamos llevando, lo estamos acorralando a que tome una decisión sobre algún tipo de tratamiento. Y eso, con las consecuencias que trae el tratamiento, genera, como lo digo ahí, sobretratamiento. Hoy en día existen opciones claramente establecidas de que hay muchos pacientes con carcinoma de próstata diagnosticado que pueden ser llevados a vigilancia activa. La vigilancia activa no es otra cosa que encontramos el tumor, identificamos las características de agresividad biológica de ese paciente y hacemos un seguimiento juicioso para que o el tumor cumpla un curso benévolo en su comportamiento y pasen 2, 3, 4, 5 años sin que las características de ese tumor cambien y afecten la calidad o la cantidad de vida de ese paciente, o bien que encontremos en la evolución y seguimiento características que obligan a hacer tratamiento dirigido, tratamiento con intención curativa en ese paciente. Cada vez más vemos más vigilancia activa en el diagnóstico de cáncer de próstata que hacemos de manera temprana. Por eso es muy importante que individualicemos cada uno de los casos de diagnóstico. ¿Qué sugiero yo? Pues esto, de alguna manera, un hombre en Colombia con más de 50 años o más de 45, si tiene un riesgo alto y su expectativa de vida supere los 10 a 15 años, discutirlo con el paciente y hacer un antígeno prostático y un tacto recto. Si el antígeno prostático está por fuera de rangos y el tacto es normal, el antígeno prostático debemos repetirlo. Existe hasta el 20% de pacientes que al mes se presentan con un antígeno prostático que está bioquímicamente muy inferior al que habíamos encontrado en esa consulta o incluso que entró dentro de rangos normales y perfectamente no tenemos que hacer la cascada diagnóstica que viene después cuando decidimos que debemos hacer un diagnóstico temprano de cáncer de próstata. Por eso es importante evaluar un nuevo antígeno prostático antes de tomar decisión. Tactos anormales, antígenos prostáticos específicos que estén por fuera de rango, además en las dos mediciones que estamos hablando, sí hacen parte del espectro de la decisión que debe tomar la especialidad de la urología, y por eso recomiendo aquí a los médicos generales derivarlos en este momento para que seamos nosotros los que eventualmente tengamos algún tipo de injerencia en qué se sigue. Y ahí es importante que los urólogos juguemos un papel para tratar de discernir qué paciente puede tener un carcinoma clínicamente significativo del que no lo tiene y por tanto decidir a quién hacemos biopsia y a quién no. Hasta hace algunos años, todo paciente con sospecha de cáncer de próstata por antígeno o por tacto, pues debíamos llevarlo a biopsia porque era la manera última de hacer un diagnóstico, y por la cantidad de biopsias innecesarias que se hicieron y por la cantidad de carcinomas no clínicamente significativos que se encontraban, se buscó en el mundo la posibilidad de hacer algo que nos permitiese con mayor precisión decidir a quién hacer biopsia y a quién no. Y hoy en día juega un papel muy importante para nosotros las imágenes diagnósticas y específicamente
la resonancia nuclear magnética multiparamétrica de próstata. Esto es una resonancia que se hace contrastada, es una resonancia que se hace con, digamos, la medición de diferentes aspectos de las resonancias y que nos permite identificar nódulos o áreas en la glándula prostática que sea sospechosa de cáncer clínicamente significativo. La resonancia es muy útil para ver tumores con sospecha de ser clínicamente significativos y de no ver los tumores que son indolentes, si les puedo poner este adjetivo. Entonces, la resonancia puede para nosotros como urólogos definir qué paciente con las alteraciones que ya mencioné debe ir a biopsia o no, pero con una condición adicional, y es que esas imágenes que son sospechosas de ser nódulos clínicamente significativos pueden ser objeto de una mayor toma de biopsias, o sea, nos permite dirigir hacia esas zonas un énfasis adicional en la toma de biopsias prostáticas para hacer un diagnóstico más preciso de cáncer de. Los médicos generales juegan un papel importantísimo en el tamizaje y el diagnóstico temprano. En la población que ellos manejan deben educar sobre las bondades del tamizaje y la detección temprana de cáncer de próstata, pero además también deben orientar a los pacientes sobre los riesgos. Como lo comenté ahorita, los grupos de riesgo los debemos tener en mente, porque los pacientes hombres que tenemos frente al escritorio nuestro en la consulta perfectamente son diferentes en cuanto a la posibilidad de tener o no tener un cáncer de próstata y entre la necesidad o no de hacer un tamizaje más incisivo o ser un poquito más permisivos en el tiempo del tamizaje y el diagnóstico temprano. El médico general debe realizar el tamizaje inicial, debe estar preparado, debe tener la capacidad clínica de hacer un tacto rectal, identificar las características de la glándula, pero sobre todo, aquí no nos importa en el tacto rectal de manera importante el tamaño de la glándula, no es el tamaño el que determina la necesidad de evaluación por urólogo, sino los cambios de la consistencia, las irregularidades que hay en esa glándula que hagan sospechar la posibilidad de un cáncer de próstata. Entonces, ese tamizaje inicial es fundamental y tener muy claro que las alteraciones que pueden llevar a ese paciente con un carcinoma clínicamente significativo deben ser derivados a la consulta de urología para poder hacer un diagnóstico temprano. Quiero cerrar entonces esta pequeña discusión con que el cáncer de próstata es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública en el mundo, es un problema de salud pública en Occidente. En Colombia es un problema de salud pública. Ya lo dije inicialmente, es el primer tumor sólido diagnosticado en hombres mayores de 40 años. Es la tercera causa de muerte por cáncer. Y si lo encontramos a tiempo, podemos ofrecer opciones con intención curativa en esos pacientes. El tamizaje bien indicado reduce la mortalidad. Eso está demostrado en diferentes estudios en diferentes partes del mundo. Encontrarlo a tiempo, sin duda alguna, que impacta la cantidad de vida, la sobrevida de esos pacientes y sin duda alguna que la calidad de vida. Y en la cadena diagnóstica, el médico médico general, perdón, juega un papel importante, muy importante en el diagnóstico temprano de próstata. Es fundamental involucrar al paciente, que el paciente entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es la frecuencia de cáncer de próstata, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las ventajas de encontrar a tiempo un carcinoma clínicamente significativo, pero también cuáles pueden ser las repercusiones en su calidad de vida de ese diagnóstico y de las terapias que se derivan del manejo. Con esto espero haber hecho una revisión muy general de lo que tiene que ver con el paciente hombre que tiene la posibilidad de tener uno de los cánceres potencialmente más letales en el mundo y que podamos encontrarlo a tiempo para hacer una adecuada orientación y, ¿por qué no?, un tratamiento con intención curativa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Espero que haya quedado la información clara para ustedes. Gracias.